Muy buenas tardes, estimada docente. Mi nombre es María Fernanda Vélez. El día de hoy le voy a exponer sobre las fuentes de información de los agregados macroeconómicos. En el cambio de año base, CAB 2007, es un producto de importancia nacional en el que han participado un gran número de organismos públicos y privados, productores de estadísticas. En ella, el sector público dio una fuerte participación a través de diversos organismos como el INED, el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia, Petroecuador, entre otros, que constantemente recopilan y generan información. A continuación se presentan las principales fuentes de información que se utilizaron para la elaboración de las cuentas nacionales en el cambio de año base 2007. Aquí podemos conocer de dónde vienen macroeconómicos, qué representan el comportamiento de la economía en un conjunto. Estos datos se obtienen a partir de diversas fuentes de información que permiten medir variables como el Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo, entre otros. También conocemos las fuentes primarias de datos macroeconómicos, que son aquellas que se recopilan directamente de la fuente original. Algunas de las fuentes primarias más comunes son los censos, las encuestas y los registros administrativos. Como fuentes secundarias de los datos macroeconómicos, tenemos que son aquellas que se recopilan a partir de fuentes primarias por parte de instituciones financieras, empresas y organismos gubernamentales. También tenemos las fuentes internacionales de datos macroeconómicos, que no son más aquellas que se recopilan por parte de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. También tenemos limitaciones de las fuentes de datos. Es importante tener en cuenta que todas las fuentes de información macroeconómicas tienen limitaciones. Por ejemplo, los datos pueden ser imprecisos debido a errores de medición o a la falta de actualización de las fuentes. Aquí de manera general tenemos los registros administrativos, las estadísticas económicas, las encuestas económicas y sociales y las encuestas del Banco Central del Ecuador, que a continuación les explicaré. Dentro de las fuentes utilizadas en el CAB de las cuentas nacionales, tenemos los registros administrativos, que son de la sociedad privada a través de la Declaración Anual del Impuesto a la Renta, conocido o visualizado en el formulario 101 del Servicio de Rentas Internas. Otro registro administrativo es la Declaración Anual del Impuesto a la Renta para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad a través del formulario 102 del Servicio de Rentas Internas. También tenemos otro registro administrativo, la Declaración Anual del Impuesto a la Renta de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Esto se visualiza en el formulario 102A del Servicio de Rentas Internas. También tenemos el registro administrativo de las sociedades financieras, de mercado de valores y seguros, públicas, privadas y de control externo. Se refieren a estados financieros completos proporcionados por la superintendencia. También tenemos el registro administrativo del Banco Central del Ecuador y de las instituciones financieras de la banca pública, con información contable de sus balances de situación y de resultados, estadísticas y registros administrativos de finanzas públicas a través del Ministerio de Finanzas y del resto de entidades públicas, gobiernos seccionales. También tenemos el registro administrativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, abreviado como IES, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISP. También tenemos el registro administrativo de Petroecuador y empresas públicas no petroleras, con información relacionada a balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Como otras instituciones como el MIES, Ministerio de Educación, Ministerio de Obras Públicas, entre otros. Aquí también tenemos como dos estadísticas económicas, que son elaboradas y públicas por el Banco Central del Ecuador, el INE, asociaciones y organismos internacionales. Aquí tenemos detalladas algunas de ellas, que son la balanza de pagos del Banco Central del Ecuador. Esto resume sistemáticamente
para un periodo específico de tiempo, las transacciones económicas entre la economía y el resto del mundo. Tenemos la estadística de comercio exterior por el Banco Central del Ecuador, que registran todos los bienes que se suman al acervo de los recursos materiales de un país. Tenemos la estadística petrolera, que presenta de manera ordenada y resumida los resultados actuales e históricos de toda la información originada la actividad productiva petrolera. Las estadísticas de deuda externa es la base de datos del SIGADE administrada por el Banco Central del Ecuador. Las estadísticas monetarias y financieras sintetizan las transacciones financieras del Banco Central del Ecuador. Las estadísticas de la construcción es la unidad de análisis que construyen a partir de los permisos de construcción otorgados por los municipios. Las estadísticas agropecuarias. Esta información estadística sobre precios y productos de volumen proviene de las investigaciones de campo que realiza el MAGAC. Las estadísticas de la FAO, la Organización Mundial de Alimentos, dispone de una página web de información estadística sobre los productos y precios de los sectores agrícolas, pecuarios, silvícola y pesquero. Las estadísticas de actividad eléctrica. Esta información incluye la generación, transmisión y distribución de electricidad en volumen y valor. Las estadísticas de la actividad productiva de automotores. Mediante las publicaciones anuales, la Asociación de Empresas Automotores del Ecuador difunden estadísticas de un sector sobre la importación, producción y exportación de ventas locales por este tipo de transporte. También conocemos la encuesta económica y sociales. Es la herramienta que constituye una forma de 3 fuentes de datos estadísticos clásicos, conjunto con los censos y registros administrativos. La casi totalidad de estas encuestas son realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INE. Tenemos la encuesta anual agropecuaria. Esta recoge sobre los aspectos generales de la unidad de producción agrícola, superficie, características de suelo y cultivos permanentes y transitorios. Las encuestas de manufactura y minería recoge datos sobre números establecidos, personal ocupado, remuneraciones, producción, gastos operacionales y otros ingresos, consumos intermedios, impuestos indirectos, netos, activos fijos y existencias, entre otros. Las encuestas anuales de hoteles, restaurantes y servicios obtienen información económica de los establecimientos que tienen como actividad los servicios de hoteles, restaurantes y servicios en general. Las encuestas de condición de vida permiten obtener información para el estudio de la pobreza y desigualdad, el seguimiento de la cohesión social en el territorio de un ámbito. Las encuestas del índice de precios al consumidor proporcionan estadísticas desagradadas del índice de precios al consumidor a partir de la canasta básica. Encuesta del índice de precios al productor. Proporcionan estadísticas desagradadas mensuales de índice de precios al productor. Las encuestas de empleo, desempleo y subempleo se obtienen indicadores de ocupación, subocupación, desocupación y rentas para las 5 ciudades, como son Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato, de manera mensual, en 4.000 hogares del área urbana y en el país. El INE elabora encuestas en los meses de marzo, junio y septiembre a nivel nacional, urbano, hogares, y del mes de diciembre. La investigación es urbana y rural en 10.000 hogares. Las encuestas del Banco Central del Ecuador. El Banco Central del Ecuador, para el cambio de año base 2007, realizó encuestas adicionales por única vez. La encuesta de manufactura, sobre la encuesta de servicios, encuesta agropecuaria, encuesta de acuicultura y pesca, encuesta de transporte. Aquí de manera general. La clasificación y formas de elaboración de los agregados macroeconómicos
Son valores que representan la suma de todos los datos individuales del conjunto de una economía. Pueden obtenerse directamente de los totales de las transacciones y su clasificación es Producto Interno Bruto, el valor agregado, ingreso nacional, agregados monetarios, consumo final. También dentro de la clasificación y formas de elaboración de los agregados macroeconómicos, tenemos la sectorización institucional, que representa la suma de las diversas actividades de los agentes económicos realizadas de un país. También podemos decir que son hechos económicos resultantes no solo de las operaciones, sino también de las transacciones de esas entidades, agentes económicos. Hacemos referencia a la suma de un gran número de acción y decisiones individuales tomadas por personas, empresas, consumidores, productores, trabajadores del Estado, entre otros. Como agregados macroeconómicos, conocemos que son los indicadores sintéticos y magnitudes claves para el análisis macroeconómicos y para las comparaciones en el tiempo y en el espacio INE 2016. En los principales agregados macroeconómicos, tenemos que hemos encontrado al Producto Interno Bruto, al valor agregado, ingreso nacional disponible, consumo final y ahorro son los valores compuestos que miden el resultado de la actividad de toda economía, según Jiménez 2013. Las características de los agregados macroeconómicos permiten medir la situación de la economía en determinados aspectos, como el nivel de producción, el empleo, el consumo, la evolución de los precios, entre otros. Su medición está a cargo de entidades públicas como el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, en España o Instituto Nacional de Estadísticas de Información, INEI, en Perú, o el Instituto de Estadísticas y Censos en Ecuador. Permiten las autoridades correspondientes tener un marco de referencias para la toma de medidas, tanto de política fiscal como en política monetaria. Su medición a veces no se efectúa directamente, sino con un método de aproximación. Por ejemplo, en el caso de inflación, no es que se consideren todos los bienes y servicios de la economía, sino que suelen tomarse como una referencia de un grupo de productos que conforman una canasta básica del consumidor promedio. El Producto Interno Bruto es el valor total de los bienes o servicios que se han producido dentro de un país en un año, sin importar si son generados por personas nacionales o extranjeras, siempre que se haya producido de la demarcación territorial, según el INE 2016. El ingreso nacional se entiende como el ingreso total obtenido por los factores de producción propiedades de los ciudadanos de un país. Indica el volumen de ingresos de una economía en un periodo dado. El Producto Nacional Bruto es un indicador que nos muestra la cantidad de bienes y servicios finales generados con los factores de producción, tierra, trabajo, capital de un país y de un periodo en tiempo dado, aunque estos factores se encuentren fuera de dicho país. Aquí conocemos que el Producto Nacional Bruto a precios de mercado con sus fórmulas. Eso es todo, estimado docente. Espero haya sido de importancia el tema que les compartí. Que tengan un buen día.